Buenas noches, estamos aquí otro martes, gracias a Dios, ya terminando septiembre. Espero que estén muy bien, saludables. En esta ocasión, Fran no va a estar con nosotros, así que pues le deseamos ahí en sus actividades éxitos y bendiciones. Y también en las actividades de todos ustedes. También siempre mandamos saludos a los que ven el video. Nos anima que siempre ven entre 40 y 50 personas. Ya tenemos, increíblemente, tenemos 9 meses de estar cada martes eh, en estas reuniones, y ese número que vemos en Facebook, 40 50 personas, en YouTube siempre son alrededor de 6 o 10 personas. eh, Así que es interesante, pues, ver ese número recurrente. Así que el saludo será bien específico, porque parece que son personas que recurrentemente están viendo. Muy bien. El tema de hoy son las bases del Evangelio. Esta palabra evangelio es de esas palabras en el mundo, digamos, religioso, que son comunes, se usan, ¿verdad? Incluso tenemos cosas extrañas, por ejemplo, que hablamos del evangelio de la prosperidad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, como una doctrina o como una enseñanza de la prosperidad. O por otro lado, tenemos evangelios que no están en la Biblia, ¿verdad? Como el evangelio de Tomás o el evangelio de Judas y estas cosas. Y no vamos a tocar esos temas, pero solo quiero hacer el caso de que la palabra evangelio es bien común y a veces, lastimosamente, es una palabra que si uno ha crecido en el mundo religioso, sea evangélico, católico, incluso, me atrevo a decir, testigos de Jehová, mormones, ¿verdad? Y hasta otras corrientes, ¿verdad? Religiosas, esta palabra ahí está. Y casi que si uno asume de que conoce muy bien de qué es el evangelio, porque uno ha crecido, ¿verdad? Creyendo y escuchando el evangelio de Jesús. Y en esta ocasión vamos a ver un pasaje que nos va a dar luz sobre las bases del evangelio. Y estaremos viéndolos en los primeros versículos de la epístola a los romanos. Romanos, o la epístola, la escribió Pablo, ¿verdad? Entonces, al decir esto, quizás ya pueden ir trayendo a sus mentes lo que ustedes conocen de Pablo, de Romanos. Romanos es un libro largo, y es un libro también conocido. Hay algunos versículos que uno se puede de ahí, ¿verdad? Y en los primeros versículos tenemos una descripción de Pablo sobre el Evangelio, y hoy eso es lo que vamos a ver. Así que, como siempre, pues les sugerimos, ¿verdad? Fuertemente que abran sus Biblias al estar en este espacio y en el video, viendo el video también. Y hoy vamos a los primeros versículos de Romanos. Voy a leer primero en la NBI y después, a medida que vayamos avanzando, de repente leo en la Reina Valera y en la NTV. Voy a leer el versículo 1 del 1 al 6. ¿Ok? No es tan poquito, poco exagerado, pero lo voy a leer todo y después vamos a ir viendo unas cosas. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las sagradas escrituras. Este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Por medio de él y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico,
para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Muy bien, aquí encontramos unas bases del Evangelio, al solo detenerse y leer cuidadosamente. Regresemos al versículo 1. Dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Y la primera vez que sale, o la vez que sale la palabra evangelio aquí al principio, dice que es el evangelio de Dios. Fíjense qué sencillo. El evangelio de Dios. Aquí nos hace pensar qué es, conocemos nosotros de Dios. Cuando pensamos en Dios, a mí siempre me gusta hacer la reflexión de cuánto tiempo uno pudiera pasar hablando de Dios, pero no lo que Dios ha hecho, porque yo puedo empezar a decir, bueno, Dios es mi amigo, Dios me hace sentir muy bien. No me refiero a eso, me refiero a lo que la Biblia habla de Dios. ¿Cuánto tiempo pudiera yo pasar hablando? Voy a usar la palabra disertando, ¿verdad? Sobre Dios. ¿Ok? Bueno, por ejemplo, en el primer versículo de la Biblia dice, en el principio, eh, Jehová o Dios creó, ¿verdad? Los cielos y la tierra. ¿Ya? Entonces, este evangelio es el evangelio de Dios. Ahora, en otras versiones usan muy didácticamente o muy convenientemente la frase buenas noticias. La palabra evangelio eran y son las buenas noticias. Y esta palabra evangelio tenía que ver, en su momento, tenía que ver con un mensaje eh, para el mundo entero. Hoy que estamos globalizados y tenemos el internet y todo eso no suena tan extraño. De repente hay, por ejemplo, en la pandemia, ¿verdad? Habían mensajes que literalmente llegaban al mundo entero. Mensajes sobre la pandemia, sobre el uso de la mascarilla, sobre el uso del alcohol y llegaba a todo el mundo. En ese tiempo no es como que se podía mandar un tweet, ¿verdad? O si podía mandar un mensaje, un video, ¿verdad? Entonces, pero la palabra evangelio tiene el peso de que es para todo el mundo y es el evangelio de Dios, ¿ok? Es el evangelio de Dios, algo bien sencillo. Le pertenece a Dios, se le ocurrió a Dios, ¿ok? Es de Él y Él tiene propósitos del evangelio, ¿ok? Pero antes de irnos de la frase, una vez más, es de Dios. ¿Y quién es Dios? ¿Ok? ¿Quién es Dios? Es la reflexión al ver la frase que es el Evangelio de Dios. Vale, sigamos ahí. Y dice que por medio de sus profetas, o sea, que este Dios que tiene un Evangelio también tenía profetas. Y la misma pregunta. Vaya, si ahorita yo les pidiera que me dijeran nombre de 5 profetas, ¿lo pudiéramos hacer? Solo voy a dejar el espacio como unos 5 segundos en silencio para que en sus mentes eh, hagan el reto. A ver si en 5 segundos pueden pensar en 5 profetas. Aquí va el 5 segundos de silencio. ¿Ok? ¿Será que logramos decir 5 profetas de la Biblia? Ahora, otra cosa interesante de los profetas es saber quién era profeta y quién no era profeta. Algo bien fácil es que, bueno, hay libros como proféticos, ¿verdad? Pensamos en Isaías, pensamos en Jeremías, en Ezequiel, que son los tres grandes. Entonces, la pregunta es que si uno tiene eh, algún contacto con esos libros. Son libros difíciles, sí. La Biblia no es un libro fácil, pero es nuestro libro. Es el libro del cristiano. Es el libro del Evangelio. Y si uno dice, bueno, yo creo en el Evangelio, yo soy evangélico o algunas otros pensamientos, ¿verdad? Católicos. Yo sé que ellos creen el Evangelio es desde ellos también.
Entonces, pero dice aquí que el evangelio dice que fue que por medio de sus profetas, ¿ok? Es la frase aquí que vemos en Romanos, por medio de sus profetas. ¿Qué dirá los profetas de los evangelios? Y si uno no puede tener esa respuesta tan fácil, es un reto que el Espíritu Santo nos da esta noche. Tomar el tiempo para buscar algo del Evangelio, entender el Evangelio desde donde fue, y aquí está la palabra, donde fue prometido. Esa es la palabra aquí. Dice que es el Evangelio de Dios, versículo 2 de Romanos 1, que por medio de sus profetas ya había prometido. Ay, esa palabra está bien bonita porque el Evangelio es una promesa y la palabra promesa es una palabra muy positiva. Pensemos en la familia, ¿verdad? En padres e hijos o hermanos, uno hace una promesa, por ejemplo, una promesa sencilla, ¿verdad? Te prometo que el fin de semana vamos a comer sorbete. Es una promesa. Entonces ya el niño tiene la ilusión de que en algún momento se va a comer sorbete. Me hace recordar a mis sobrinas pequeñitas y ellos cuando van a la casa de su abuela siempre comen galletas. Y ahí están, ya es hora de la galleta, ya es hora de la galleta. ¿Por qué? Porque hay una promesa, ¿verdad? Entonces, es una promesa el Evangelio. Es una promesa que fue anunciada por los profetas y esos profetas son de Dios y ellos prometieron esta buena noticia. ¿Sí? La buena noticia fue prometida. Esta palabra promesa es muy importante en la Biblia, no hay que dejarla de lado, es una promesa de bendición. Eh, no quiero traer, nunca queremos aquí con Fran traer demasiada información, no porque uno no pueda recibir la información, sino porque esto no es una clase, pues. Esto es una reflexión espiritual. Pero quiero dejarles que la palabra promesa y bendición en el libro de Efesios, en el primer capítulo específicamente, es bien poderoso. Y leerlo no tiene ninguna pérdida. Bueno, entonces tenemos una promesa y fue prometido este evangelio por medio de los profetas. Y dice que estas promesas que los profetas prometieron se encuentran en las sagradas escrituras. Esto es aún más impresionante, porque significa que el Evangelio no empezó con Jesús, porque uno piensa en Evangelio y uno piensa de repente, no quiero sonar muy crítico, pero uno de repente reduce el Evangelio a nació Jesús, vivió Jesús, murió Jesús, resucitó Jesús. Eso no es mentira. Por eso les digo, no quiero sonar crítico, pero definitivamente en este pasaje vemos que el Evangelio se viene prometiendo desde las sagradas escrituras, es decir, desde el Antiguo Testamento. Es ahí donde está la raíz, donde está la semilla, donde están las bases del Evangelio. Y bueno, viene la reflexión bien sencilla. ¿Cuánto contacto he tenido yo con el Evangelio? Perdón, con el Antiguo Testamento. ¿Ok? Una vez más, ¿cuánto tiempo pudiera pasar yo hablando del Antiguo Testamento? Y otra cosa interesante, pudiera yo, si me pusieran 10 eventos que pasaron en el Antiguo Testamento, como que fuera un juego, una aplicación, ¿verdad? Un juego en el celular. Si me pusieran 10 eventos del Antiguo Testamento, ¿pudiera yo poner cuál fue primero, segundo, tercero, cuarto? ¿Pudiera yo hacer eso por mis lecturas del Antiguo Testamento? Una vez más, el Espíritu Santo en esta enseñanza nos anima a que tengamos contacto con el Antiguo Testamento. Ya habíamos visto cómo es el Evangelio de Dios, ya habíamos visto que, que el Espíritu nos anima a conocer a Dios. Y aquí en este mismo pasaje nos anima a conocer el Antiguo Testamento.
Vale, sigamos. Entonces, ahorita voy a leer una vez más versículo 1 y 2. Y voy a cambiar de versión. Voy a leer en la Reina Valera, Romanos 1, capítulo 1 y 2. Lo leo en la Reina Valera. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Versículo 3. Y dice que es acerca de su Hijo. Y aquí ya. El evangelio es acerca de su Hijo. ¿Ok? Está un Dios y él tiene un Hijo, y el evangelio, las buenas noticias, tienen que ver con el Hijo. Ahora, así como en esta noche hemos reflexionado que si conocemos a Dios de manera más íntima, que si conocemos el Antiguo Testamento de manera más íntima, conoceremos al Hijo de manera íntima. Y aquí estoy hablando específicamente de los evangelios, que ahí sale Jesús. De hecho, no hay otro lugar que sepamos que sale Jesús de tal manera. Pueden haber, si uno se pone a investigar así, ya como digamos académicamente, si uno se pone a buscar, ¿verdad? Que a dónde sale Jesús en lugares que no son los evangelios, bueno, hay menciones, hay lugares, ¿verdad? Pero no hay nada como los evangelios. Es decir, si uno no conoce los evangelios, no conoce a Jesús. Es bastante sencillo, pero de repente puede ser un poco preocupante, ¿verdad? Porque ¿será que yo conozco la información que se presenta en los evangelios? Una vez más, si se nos presentaran 10 eventos de los evangelios, pudiéramos nosotros decir, esto va aquí, esto pasó aquí, ¿verdad? Y cómo es la historia. Eh, yo pienso que los videos sobre Jesús son muy valiosos porque a uno les encantan las películas, y uno cuando ve una película que le gusta, la puede contar pero a detalle. Y empieza uno a decir, vea, que hay un personaje, que pasó esto y que pasó lo otro y así. Entonces, cuando hay en YouTube hay películas de Juan, de Mateo. Hoy yo no puedo dar recomendaciones porque no lo he visto, pero hay una serie que se llama The Chosen. No la he visto, pero confío yo que el Espíritu Santo usa incluso cosas así para atraer nuestra mente a los evangelios. Por supuesto, ningún video será lo mismo que leer las narrativas de los evangelios. Bueno, y dice que es acerca de su Hijo. Eh, Versículo 3 dice, nuestro Señor Jesucristo, y al final vamos a hablar sobre la frase Señor Jesucristo, pero dice que era del linaje de David, según la carne, es decir, del linaje humano. En la NBI dice la naturaleza humana de David. Algo bien importante de David, bueno, hago la pregunta y ustedes la responden. David, ¿qué era? ¿Qué era David? ¿Qué era David? David era un rey. Entonces aquí vemos inevitablemente que Jesús se presenta como un rey, es el Hijo de Dios, pero también, o no solo también, sino que ya que es el Hijo de Dios, es un rey. Eh, y aquí hay una pregunta personal bien relevante. Y yo pienso que es una pregunta que uno se debe hacer todos los días. Jesús es el rey, porque es el linaje de David, pero Jesús es mi rey. Cuando digo mi rey, me refiero a que si Él reina mi vida, que si yo estoy viviendo de una manera que demuestra que Jesús es mi rey. Por ejemplo, uno de repente, no uno, todos pues tenemos nuestros trabajos y todo, y de repente hay ciertas cosas que lo distinguen a uno de dónde trabaja uno. Ah, no, es que él trabaja en cierto lugar. O, por ejemplo, él tiene cierto jefe porque hace lo mismo que el jefe.
Bueno, igual con Jesús. Tenemos un rey. ¿Será que nos distinguimos por ser hijos de este rey o siervos de este rey, como dice Pablo, siervo de Jesucristo? Bueno, seguimos. El hijo de David. Todo esto tiene que ver que son las bases del evangelio, porque todas estas frases que estamos viendo están explicando el evangelio. ¿Ok? Y versículo 4 dice que fue declarado hijo de Dios con poder. ¿Ok? Fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Muy bien, aquí activamos la fe. ¿Por qué? Porque yo creo yo, que no hemos visto a nadie resucitar, ¿verdad? Y esto es que al leer los evangelios, uno lee que el Hijo de Dios, que nació de una virgen, ¿verdad? Que creció, que a los 12 años estaba ya hablando con los grandes eruditos judíos y que después empezó un ministerio y que empezó una tensión con el reino de este mundo y el reino político de este mundo al punto que lo clavan en una cruz, ¿verdad? Y es crucificado. Y leemos que habiéndolo dicho él a sus discípulos, y no solo eso, sino que aquí leemos que había sido prometido, y de hecho Pablo dice en 1 Corintios 15, ¿verdad? Que estaba escrito que él iba a resucitar, al tercer día resucita. ¿Ok? Y aquí explica que es declarado hijo de Dios. Cuando dice que es declarado de Dios, significa que es mostrado en su totalidad como hijo de Dios. No que antes no era hijo de Dios, sino que la resurrección viene y, digamos, da el sello final, por hacer una comparación, o da una muestra contundente de que Él es verdaderamente el Hijo de Dios por la resurrección. Y la pregunta, también como otras preguntas de esta noche, es inevitable. ¿Creo yo que Jesús ha resucitado? Tengo la plena confianza de que así como yo creo otras cosas de la Biblia, por ejemplo, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, o así como yo creo otras cosas en la Biblia que me convienen a mí, por ejemplo, que Él está conmigo, ¿verdad? O que Dios es amor, o que Dios me ama, si tengo la misma confianza de que Jesús ha resucitado de los muertos. Eso es parte del Evangelio, son las bases del Evangelio. Y lo último de esta noche, el versículo 5. Hay otros elementos que no logramos ver, pero vamos a ver el último que es sumamente importante. Versículo 5 y dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, y dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones. El Evangelio se obedece. Fíjense, qué base, qué fundamento más claro que hayamos aquí, que Pablo nos da, que el Espíritu Santo nos da. El Evangelio se obedece. El Evangelio se cree, pero de hecho en la creencia hay una obediencia, porque uno pues decide creer en el Evangelio, decide obedecer al Evangelio. Y aquí ya vimos las implicaciones del rey. De hecho, hay otra versión que en vez de poner Cristo, pone rey de un solo, sin otras tintas. El rey, Jesús, el rey. Y el rey tiene un evangelio que es de su padre, ¿verdad? Que fue prometido. Y hoy podemos decir, obedezco al rey, obedezco al evangelio, obedezco a las buenas noticias. Esta palabra obediencia trae tensiones, ¿verdad? Porque uno no es que sea desobediente, así, digamos, que uno no es que sea rebelde, pero en realidad el corazón quiere hacer lo que quiere, no quiere obedecer a nadie, pero el evangelio se obedece. Y la pregunta final de esta noche es, ¿he obedecido yo al evangelio? Y
también estoy obedeciendo yo el Evangelio. Muy bien, tocamos ideas bien concretas, eh, preguntas bien concretas, bien personales. Eh, y esta noche, con las palabras de Pablo, hemos visto un poquito sobre las bases del Evangelio. Así que vamos a orar y después, como siempre, tenemos un tiempo de... Padre, gracias porque podemos leer claramente, Señor, sobre tu Evangelio, sobre las buenas noticias prometidas, Señor, por tus profetas en las Escrituras, Señor, prometidas sobre tu Hijo, prometidas sobre el Rey que gobierna todos los gobernadores. Señor, no hay gobierno que esté sobre el gobierno de tu Hijo. Y en esta noche decidimos, Señor, una vez más, o por primera vez, entregar nuestra vida al Rey, porque observamos, Señor, en estos versículos, en estas ideas concretas, que las realidades de Jesús son firmes y que no se mueven, que ha resucitado y que nosotros, Señor, resucitaremos un día con Él. Así que en esta noche, Señor, queremos darte gracias por tu evangelio, gracias por tu palabra, gracias por el Antiguo Testamento, por Mateo, por Marcos, Lucas, Juan, por Romanos, porque podemos leer, entender, creer, Señor, entregar nuestra mente, nuestra fe a ti, Señor, obedecer. Y oramos, como dice aquí, por todas estas naciones, nuestra nación, Centroamérica, América y todas las naciones del mundo, Señor, que obedezcan a la fe del Hijo de Dios, es Jesús el Rey. Gracias, Señor, y te pedimos por nuestra semana que podamos seguir conectados contigo, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine y podamos, Señor, aprender lo que tú quieras que aprendamos, Señor. Te pido protección, te pido victoria para tu iglesia, Señor, en todo lo que hagan. Y te damos gracias, Señor, por tu evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.